Mona, es noticiascaracol.com. Ok. Sí, señor. Vale. ¿Tengo señal del aire? ¿Cuál del? Ok. Dámela. 5 de la tarde en punto. Muy buenas tardes, los saludamos aquí desde el Auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones de la ciudad de Cartagena. Los saludamos a través de las pantallas y de la señal que se distribuye a esta hora a través de Caracol Internacional en más de 30 países a través de todo el mundo. También a través de nuestra señal de Caracol Televisión HD2 y también a través de streaming, vía streaming en www.noticiascaracol.com. Participamos como siempre con nuestro socio estratégico, la Asociación Nacional de Empresarios, para hablar hoy de un tema dentro del 11º Encuentro Empresarial Iberoamericano, un evento que es paralelo a la cumbre, 25ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Gobierno y de Estado que se desarrolla durante estos días aquí en la ciudad de Cartagena de Indias. Vamos a hablar hoy de un tema que es fundamental y lo hemos titulado Iberoamérica, un camino por redescubrir los retos de la inversión y el comercio. Hablamos de tal vez una de las grandes estrategias y de los grandes temas que hoy concentran la atención no solamente de los hombres de negocios, sino de ustedes los televidentes, porque el tema de la inversión, en tema del comercio, tiene que ver con desarrollo, con educación y sobre todo, lo más importante, con bienestar para todos los habitantes de esta región del planeta. Saludo rápidamente y de inmediato a nuestros invitados, participantes en este conversatorio que va de 5 a 6 de la tarde a través de Caracol Internacional. El anfitrión, el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, muchas gracias. No, gracias Juan Roberto y gracias por el apoyo de siempre y por la compañía en estos temas que son los temas de progreso del país, ¿no? Sí, y que son temas sobre todo que generan mucha coyuntura no solo en Colombia sino en todo el continente. El señor James Scriven, él pues nos ha dicho que le podemos decir James, que aquí en Colombia no hay problema, que le podemos llamar James. Es en este momento el director general de la Corporación Interamericana de Inversiones, una entidad, y usted me corrige, señor Scriven, sí, que hace parte, entre otras, del Banco Interamericano de Desarrollo, una entidad muy nueva, pero que tiene unos retos muy enormes. El señor Armando Martínez Martínez es en este momento el integrante del director de negocio de redes del grupo Iberdrola de España y también presidente de Electro, que hace parte también de un grupo muy importante en Brasil. Hablamos de una de las empresas que se dedican al negocio de la energía más importantes del mundo, con una trayectoria de muchísimos años. Saludamos también a esta hora a otro de nuestros invitados, el señor Ingo Plöger. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es presidente internacional del Consejo Empresarial de América Latina, que reúne a los empresarios más importantes de esta región del mundo, no solamente para hablar de negocios, sino para hablar de desarrollo, hablar de bienestar y de estrategias. Y nuestro último invitado es el señor José Alejandro Graña. Él es el presidente del grupo Graña Montero, uno de los más importantes no solamente de Perú, sino de América Latina, con una infinita, muy grande trayectoria en temas de infraestructura, no solamente, repito, en Perú, sino en muchos países como Argentina, inclusive Colombia y otras naciones de esta región del planeta. Vamos a hablar con ustedes hoy, lo decía nuestro anfitrión, el señor Bruce McMaster, de un tema que no solamente concentra la atención de ustedes, sino de los participantes de este evento, de este 11º Encuentro Empresarial Iberoamericano. Son los grandes retos y arrancamos, como digo siempre, de lo general para que cada uno a través de su sector o de la entidad a la que representa nos hable un poco del tema. Doctor Bruce, arranque usted el tema de los retos que tiene América Latina y el empresariado de América Latina de cara a una mayor inversión y a un mayor desarrollo. Sí, Juan Roberto, gracias. Yo lo primero que quisiera resaltar muy fuertemente es el hecho de que alrededor de una cumbre política haya también una cumbre empresarial. ¿Por qué?
Ese es un hecho muy interesante porque resulta que, como usted ha visto, esta es la 11ª versión de esta cumbre. Lo que tenemos en este momento es la decisión muy fuerte, no solamente de los líderes políticos, sino también de la relación, de la idea que ellos tienen alrededor del sector privado y del sector privado, entendiendo que efectivamente nosotros somos parte, digamos, del desarrollo, que el sector privado es parte del desarrollo, que el sector privado es como el gran hilo conductor que produce empleo, que produce ingresos, que produce inclusive ingresos para el Estado, que produce desarrollo, que le da los recursos a los estados para lograr hacer la inversión social. Eso es lo primero que yo quisiera decir. Y eso es muy interesante porque esa ya es entonces una conclusión en sí misma. Es la conclusión de que efectivamente el sector privado es importante en lo que sucede en los países y en este caso es importante en lo que sucede en la región. Los retos que tenemos por delante son inmensos. Esta es una región que usted sabe, congrega una muy buena parte del Producto Interno Bruto del planeta, en donde cuando uno la une como un todo, somos capaces nosotros además de decir que probablemente podemos ser la 4ª o 5ª economía en realidad del globo terráqueo, Sí. incluyendo por supuesto España, incluyendo Portugal, que son parte pues, integralísima de Iberoamérica y que además tienen la oportunidad de generar cosas nuevas. Ahora, ¿qué retos tenemos? Tenemos que ser innovadores, tenemos que generar mejores condiciones de trabajo, tenemos que ser agresivos, digamos, en términos de poder nosotros ofrecerle soluciones económicas a los pueblos y a la población, digamos, de nuestros países. Lo cierto es que tenemos una gran cantidad de retos. Lo estamos planteando durante estos días, estamos trabajando juventud, estamos trabajando innovación, estamos trabajando emprendimiento y estamos trabajando un tema que para nosotros es vital, que es el tema de institucionalidad. Y si quiere ahora hablamos un poquito de eso, porque es sin duda uno de los, diría yo, motivos de mayor, entre comillas, preocupación que tenemos en este momento en la región. Sí, el tema de la institucionalidad, las reglas de juego, de eso hablamos más adelante, porque usted mencionaba, señor McMaster, el tema de esos retos que tienen los diferentes sectores. Y le pregunto al señor Martínez, que representa tal vez uno de los sectores más estratégicos, como es el de la energía. Ahí, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son las posibilidades, las oportunidades para crecer en inversión, en desarrollo, en intercambio aquí en América Latina? Bueno, el sector de la energía, yo creo que todo el mundo coincidirá que es un sector muy importante para el crecimiento de la economía en general. Y los retos que tiene América Latina yo creo que son los mismos que el resto del mundo. El primer reto que tenemos todos es un mandato que recibimos el año pasado de forma muy clara en la cumbre de cambio climático de París, es el cambio climático. Nosotros tenemos que avanzar hacia una economía mucho más descarbonizada, y eso el sector eléctrico en particular tiene que aportar de forma clara. Yo creo que tecnológicamente tenemos tecnologías para ser un bastión muy importante en la lucha contra el cambio climático. Contra el cambio climático. Señor Escriben, la corporación está recién creada, lleva muy poco creada como parte de lo que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, veíamos por acá al señor Luis Alberto Moreno. ¿Cuál será la base fundamental de esta corporación? El reto fundamental, sobre todo para irrigar recursos, que a la larga es el motor que genera ese tipo de proyectos, como lo mencionaba el señor Martínez. Primero quiero agradecer la invitación, es un placer estar acá en Colombia y un honor estar en Colombia teniendo el nombre que tengo como James, así que agradezco y teniendo un jefe colombiano también. Sí, es verdad, la Corporación Interamericana de Inversiones, que es el brazo privado del Grupo BID, fue recreado en enero de este año, pero después de varios años del sector BID trabajando en el sector privado. La intención fue recrear, rejuntar, recapitalizar y relanzar esta institución para afrontar los desafíos. El Grupo BID trabaja tanto con el sector público como con el sector privado para afrontar los desarrollos que uno tiene, los desafíos de desarrollo que uno tiene en el país. En el sector privado en particular, cuando vemos a Latinoamérica y vemos los desafíos, hay desafíos de distinta índole, pero volviendo un poco a la consulta y a la pregunta sobre el tema energía, nosotros trabajamos muy fuerte en las áreas de infraestructura, invirtiendo en infraestructura. Nosotros somos un banco, invertimos con un fin de desarrollo, tanto en la infraestructura física como en la infraestructura social. Además de sectores como agroindustria y el sector de inclusión financiera. Sí, el señor Plogger representa una entidad, repito, que agrupa a los empresarios más importantes de esta región. Para los empresarios, los agremiados, las personas que trabajan con ustedes, ¿cuáles son esos ítems, esos temas fundamentales que los marcan el norte para temas de inversión y desarrollo en América Latina? Primero, quería agradecer también la invitación y pedir comprensión por mi portañol. Segundo, quería decir que tenemos que compartir algunas
visiones comunes. Cuando los empresarios y también la parte de la sociedad civil compartilhan visiones comunes, es más fácil de abordar las grandes oportunidades y los grandes desafíos. América Latina tiene un PIB de 9 trillones de dólares, que es la mitad de los Estados Unidos, es la mitad del PIB de la Unión Europea, un poco más de la mitad de la China. Entonces, es una región representativa económicamente. Y la dinámica interna de la América Latina, como la Alianza para el Pacífico, tiene cadenas productivas de valor cortas. En cuanto lo Mercosur tiene cadenas productivas longas. Esta lógica es un poco diferente, mas es una dinámica que se complementan y se integran. Y aún es un grande desafío para que la región pueda estar mucho más competitiva en sus propias cadenas productivas y participar en las cadenas productivas internacionales. Sí. El señor Graña, es que estaba aquí viendo un dato, usted me corrige, gracias por estar con nosotros. Su tamaño se ha multiplicado en 10 en la última década. Es decir, ha aprovechado las oportunidades, ha estado en los momentos justos en el negocio y en el sector que maneja, en el caso de la infraestructura. Ahí, ¿cuál ha sido el secreto? Y ese secreto, ¿cómo se puede replicar o llevar hacia el futuro en materia de retos de inversión, señor Graña? Pasa de los temas macros al tema micro Sí, rápidamente, pero efectivamente creo que el crecimiento en gran parte se ha dado por la necesidad de infraestructura que hay en nuestros países. Estamos creciendo, primero se dio los tratados de libre comercio, pero que esos tratados de libre comercio, una vez que se dan, requieren de competitividad de los países y para la competitividad la infraestructura es fundamental. Se ha crecido muchísimo, no solo desde el lado público, sino del lado privado también, y estuvimos en esa onda. Ahora, aparte de eso, decidimos en ese momento diversificarnos, abrirnos a otros países. Estamos en varios países de Latinoamérica yendo por proyectos específicos, por clientes que nos conocen, pero principalmente después hemos crecido en Chile y Colombia, que son el crecimiento natural para un país, para una empresa peruana, y la verdad que en eso se ha crecido sumamente rápido, con mucho éxito, y se ha creado una empresa de estas que ahora se llaman multilatinas. Por ejemplo, aquí en Cartagena estamos trabajando nosotros para el mantenimiento de redes de Iberdrola, que en realidad es una empresa, Electrocaribe, que es en realidad una empresa española. O sea, hay una relación muy estrecha entre todos los países iberoamericanos que creo que es lo fundamental de estas cumbres, ¿no? Sí, usted menciona, el señor Graña, un tema que es muy de la región, hablo de Colombia y de esta zona del Caribe, que es las dificultades que se han tenido con Electricaribe, pero no quiero referirme a eso, sino al tema, señor Martínez, de uno que mencionábamos antes fuera de cámara, que es el de la legislación en cada país. ¿Qué hay que hacer para lograr que las legislaciones y los modelos de los que usted mencionaba también, señor Bruce, puedan ser compatibles para nuevos negocios? Y quería arrancar con usted, señor Martínez. Bueno, yo tengo que decir que Electrocolombia no es de Iberdrola. No tiene nada que ver con... No tiene que ver. Yo creo que especialmente para el sector de la energía, el sector eléctrico, lo que es muy importante es que haya marcos estables y predecibles de largo plazo. Tenemos que tener políticas energéticas. El sector energético no es un sector de corto plazo, es un sector que requiere inversiones muy grandes y planificación muy detallada y muy de largo plazo. Se ha comprobado en muchos países que cuando se va cambiando la legislación cada 4 años, no hay una orientación clara de a dónde se quiere llevar el sector, siempre ha redundado en mayores costos para los clientes y una estructura al final de un sector eléctrico mucho menos segura de la que puede tener una visión a largo plazo. Con lo cual, lo más importante es que haya una planificación energética que no se cambie, que yo creo que ya hay experiencias internacionales en muchos sitios que marcan un camino y que se mantenga constante para que atraiga inversiones. Y tengo que decir que nosotros, que básicamente en Latinoamérica operamos en México y en Brasil, estamos viendo de forma muy grata, por ejemplo, en México, estructuras de ese tipo. Yo creo que están aprendiendo de errores que han pasado en Europa
y están atrayendo inversión de forma masiva, energías renovables, consiguiendo unos precios, yo creo que los mejores precios a nivel mundial, con una claridad de ideas muy relevante y con unos modelos que van a ser sostenibles a 15 y 20 años. Sí, y un país como México está atrayendo y está probando que esos modelos de largo plazo y ese no cambiar los marcos regulatorios es muy importante. Señor Ploguer, la pregunta tiene que ver también un poco con la gran cantidad de empresas a las que usted representa, que tienen inversiones, intereses, negocios en muchos países que tienen regulaciones distintas. ¿Eso cómo se compagina y cuál puede ser una fórmula intermedia para buscar esa estabilidad? Bueno, primero tenemos que tener una situación de reglamentación competitiva. ¿Qué es reglamentación Y competitiva? la competitiva es que tú puedes traer la parte privada, que tiene una visión y una posibilidad de tener rendimientos de medio y largo plazo, y por otro lado, el poder público, que tiene una cierta flexibilidad, porque la tecnología ha mudado mucho. Entonces, tú pegas la parte de telefónica, cómo ha mudado de fijo para lo móvil. Y la energía, también vamos a tener circunstancias muy competitivas cuando tenemos las ciudades inteligentes con net y que van a alimentar de una manera inversa a las ciudades de hoy. Mas entre la América Latina tenemos ejemplos como Itaipú, que es una competición bi o trinacional y que tiene una inversión de más de 30, 40 años y está andando muy bien. Entonces tenemos que tener la condición entre los países de tener unos marcos competitivos compatibles con el mercado, que las inversiones investan en energía, en carreteras, en aeropuertos, en una serie de situaciones logísticas conjugadas, donde se hace una situación muy buena de competición. Le voy a dar un pequeño ejemplo de la América del Sur. Está se hablando de un nuevo canal de Panamá, mas no para traer los grandes buques del Pacífico para el Atlántico, mas el gran buque de futuro, que es los datos de Internet a través de fibras ópticas. Tenemos las conexiones de Asia hasta Chile y de Europa hasta Brasil, mas no hay conexión. Entonces, cuando en Brasil tú mandas un email, tú vas por Europa para llegar a la Asia y todos lo pagan un poquito más. Entonces, tenemos que buscar nuevas soluciones de manera creativa, de manera innovadora, más competitiva, donde las inversiones se sientan confortables para investir y asumir los riesgos. Sí, señor Escriben, como usted representa, dice, ese brazo privado del BID, que es una entidad que tiene que ver con gobiernos, ¿cómo se compagina ese tema? Estados, legislaciones, con la capacidad de otorgar recursos para ese tipo de proyectos y solucionar ese tipo de dificultades que hacen que un negocio pueda valer más, terminar costando más y siendo un factor determinante a la hora de decidir si es o no negocio. En realidad, en Latinoamérica y en todos los lugares del mundo, los grandes problemas de desarrollo de los países son donde se juntan las soluciones público-privadas. Pocas veces las soluciones son puramente públicos o son puramente privadas. Entonces, trabajar con una institución como el Grupo BID, que junta la parte pública y la parte privada, inyectando la información que viene al sector público para ayudar a los gobiernos a legislar, a cambiar regulaciones y al revés también, ayuda muchísimo al desarrollo de los países. Sí, señor Graña, cuando han entrado a estos países, llegan, miran las legislaciones, las reglas de juego, ya hablamos un poco de la reforma tributaria en Colombia, ¿cómo impactan? ¿Qué tanto pesan a la hora de tomar decisiones y de buscar ese tipo de coincidencias que permitan hacer ese tipo de negocios? Mucho, mucho, por supuesto. Lo que quería resaltar era que lo que no se ha dicho es que una cosa fundamental para esto son los tratados de integración. Por ejemplo, nosotros hablamos de Chile, Perú y Colombia, que están en la Alianza del Pacífico. Sí, y con el México. hecho de estar en la Alianza del Pacífico va forzando a que los países unifiquen y estandaricen, digamos, sus normas. No es un trabajo fácil. La reforma tributaria de Colombia es un ejemplo clarísimo, pero da la esperanza de que pronto va a ser relativamente fácil trabajar con unas normas más o menos uniformes, y no solamente unas normas más o menos uniformes, sino estables,
para un inversionista lo fundamental es la estabilidad de las reglas del juego, saber qué va a suceder y cómo va a ser. Servido en bandeja el tema de la reforma tributaria, doctor Bruce, pero visto desde esa óptica de la que menciona el señor Graña, más regional que nacional, ¿qué tanto puede impactar la capacidad que tenga de interés de empresas de diferentes sectores como las que están aquí en nuestro auditorio? Si me permite, Juan Roberto, yo quisiera antes hacer un comentario sobre algo que mencionaron mis compañeros. Cuando uno tiene este tipo de encuentros en donde nos encontramos, digamos, casi todos los países de la región, se encuentra con que hay una gran cantidad de temas que son temas comunes. Uno a veces cree, por ejemplo, que la incertidumbre jurídica o la falta de seguridad jurídica... ¿Es solo en Colombia? Exactamente, y tendemos a pensar eso. Y nos hemos encontrado, porque además nos lo han dicho nuestros colegas de las otras entidades de asociaciones empresariales, que tenemos en realidad ese como uno de los grandes, diría yo, temas transversales muy fuertes en la región. En la región, por alguna razón, Latinoamérica, no sé si por nuestra juventud, desde el punto de vista histórico. Nuestra idiosincrasia. Por nuestra idiosincrasia, que sería una razón completamente distinta, en realidad estamos adoleciendo en general de un tema de incertidumbre en las reglas de juego. Bien lo dice el señor Graña en el sentido de que tenemos que cambiar las reglas de juego permanentemente para poder hacer una política o la otra, y eso no está bien. En Colombia realmente, como en el resto de países, debemos pensar un poco más en tratar de mantener las reglas de juego estables. No sé si le digo lo de la tributaria ya o vamos a un corte o qué va. No, todavía no. Hábleme de la tributaria, pero voy a contrapreguntarle haciendo de abogado del diablo. Bueno. Muchas veces esos cambios de los que usted habla y de los que mencionan los otros invitados también pueden ser porque las sociedades cambian, los países cambian y las necesidades de la gente cambian. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que no pueden cambiar tan rápido. El caso de Colombia es un caso de esos muy malos en lo tributario. ¿Qué rápido? No, pues recuerde usted, por ejemplo, la historia tributaria nuestra. La historia tributaria nuestra nos ha demostrado que cada 18 meses en promedio en Colombia hay una reforma tributaria. Año y medio, sí. ¿Sí? Año y medio, año y 8 meses. Eso es demasiado rápido. En realidad uno debería aspirar, y eso es una de las aspiraciones que tendríamos en Colombia con la nueva reforma tributaria, a tener un esquema que fuera lo suficientemente como para que tuviéramos 10 años de tranquilidad, de planeación financiera, y luego si dentro de 10 años tenemos que hacer algún cambio en términos de equidad, lo podemos hacer, o en términos de competitividad lo podemos hacer. Colombia, yo creo que ha hecho un buen esfuerzo en tratar de estructurar una reforma tributaria que puede terminar siendo buena, que los actuales niveles no nos dejan tranquilos, digamos, en términos de tarifas, y probablemente lo que hay ahí es una intención de permitir que haya una negociación o un proceso de ajustes durante los 2 próximos meses y medio. Yo quiero pensar que es así, porque además creo que las intenciones, por lo menos cuando uno habla con las personas que la diseñaron, son buenas en términos de producir competitividad. Vamos a tener 2 meses y medio para trabajo conjunto, muy importante, y lo mencionaron mis compañeros, va a ser, digamos, que tratemos de homologar los niveles de impuestos. De que sea uniforme. Claro, Perú, por ejemplo, tiene una tasa impositiva significativamente mejor a la nuestra, significativamente. ¿Qué es mejor, más bajita? ¿Cuánto es la tasa de impuesto de renta? 28. Exactamente. Aquí 43. Hoy en día tenemos 42,5. ¿Va a bajar al 32, más o menos? Bajaría al 2019. 32 en el año 2019, más un impuesto de dividendos que tenemos que mirar bien. Y no entendería yo en realidad por qué tener una tasa de impuestos que fuera 4 puntos más alta que la tasa peruana. Eso nos sigue generando distorsiones, pero también problemas de equidad y problemas de competitividad. De manera que yo creo que tenemos frente a nosotros en la mesa una buena estructura de reforma tributaria, pero vamos a tener que tener unas tarifas que nos permitan verdaderamente ser más competitivos. Y ser competitivos no es darle plata al sector privado. Ser competitivos es generar empleo, generar empresas, generar ingresos. Sí, son las 5 de la tarde, 23 minutos. Les recordamos que estamos a esta hora en vivo a través de Caracol Internacional, nuestra señal Caracol HD2 y a través de www.noticiascaracol.com. Rápidamente saludo a otro de mis colegas de nuestro medio hermano Blue Radio, Ricardo Espina, el director de los servicios informativos, que tiene pregunta para nuestros invitados. Ricardo. Sí, hay un punto muy importante, Juan Roberto, para preguntarles, quisiera pues escucharlos a todos sobre la reforma tributaria y sobre la forma en la que si es una realidad o sería una utopía pensar por lo menos en un estatuto tributario medianamente unificado. Tenemos aquí representantes de la industria peruana, tenemos a los muy importantes empresarios brasileños, Colombia, por supuesto, está presente España, está presente, pues digamos, un organismo multilateral como el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cuáles serían esos mínimos sobre los cuales podría haber un consenso para unificar algunos asuntos tributarios, para que no sea solamente letra muerta o una idea que quede en el aire? Señor Graña. Obviamente es el ideal. El ideal sería que logremos unificar el sistema tributario y no es únicamente un ideal abstracto,
porque lo que sí es cierto es que estos acuerdos internacionales grandes son un muy buen pretexto para forzar a los países a cambiar sus normas y ponerlas dentro de un estándar más o menos internacional. Es lo que le ha pasado a Europa, a la Comunidad Europea. Ahora, no son fáciles. Europa, hay casos como Inglaterra que decidió que no quiere. Ahora hablamos del tema, del Pero, Brexit. pero sí lo que creo que es una gran oportunidad estar en estos tratados, por ejemplo, en este caso, la Alianza del Pacífico, para que nuestros países se sienten juntos y puedan hacer unas reformas con una mira un poco más allá, una mira de largo plazo, un fin superior que justifica hacer los cambios que de otra forma probablemente no se pueden hacer. El señor Blogger, su impresión sobre esa inquietud de Ricardo. Bueno, yo creo que la experiencia internacional muestra de que tenemos que armonizar mucho más las cuestiones de estándares y armonización de coherencia do que la cuestión de las tarifas de los impuestos. En segundo lugar, la negociación de los impuestos de importación y exportación, sí, ese tiene que regularizar dentro del grupo. Entonces, tú ves Unión Europea o tú ves las negociaciones de TPP, la más importante cuestión es la regulamentación de los padrones. Y esto es a donde se va más a tener más comercio o más proteccionismo. Entonces tú ves, por ejemplo, en la Europa tiene el principio de la precaución. Yo no puedo hacer si tiene un peligro de algo. En los Estados Unidos es safety. Puede hacer hasta que tú tienes un problema. Son dos conceptos completamente distintos. Esto sí hace una gran diferencia en lo comercio internacional. Armonizar tarifas internas dentro de un país es muy difícil. Veja o que acontece en la Europa con la parte de los más diferentes impuestos. Entonces, armonización de estándares es fundamental para América Latina y tenemos interés en hacerlo porque la sustentabilidad de la América Latina es un asset, es un padrón muy fuerte y que otros países no tienen. Aquí hablamos de una economía de bajo carbono. Yo diría, la América Latina debería defender bajo carbono fósil, porque tenemos mucho carbono de reciclaje, de biomasa, que es muy bueno. Es como el colesterol. Cuando tu médico te pregunta si tu colesterol es muy alto, tú dices, mira, yo tengo o malo y o bueno, ¿de cuál estás hablando? Entonces nosotros latinoamericanos también tenemos que defender de que bajo carbono, un momento, lo fósil, porque lo bueno queremos incrementar. Muy bien, ya les doy la palabra a nuestros demás invitados. Son las 5 de la tarde, 28 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos en este conversatorio en el marco del 11º Encuentro Empresarial Iberoamericano aquí en Cartagena de Indias. Ya regresamos. Muy bien, ¿cómo se han sentido? ¿Bien? Vamos a arrancar hablando de proteccionismo, el tema de proteccionismo que es tan interesante. Así. Señor Martínez, hablamos un poquito de energías renovables. Sí. Si quiere ampliar el tema un poco, que me parece Sí. interesante. Sí, señora. Listo. El señor escriben y le va a preguntar sobre África y Asia, las experiencias. Y el señor Plover le va a preguntar. Señor Plover, que sí habla, por favor. Habla. ¿Sí? Sí, habla. Habla para ver. Vale, 1, 2, 3, ¿está bien? ¿Qué module? Sí, por favor. Adelante. Vamos a hablar ahora de Ok. proteccionismo. ¿Está bien? Ok. ¿Está bien? Sí. No, es que sigue rozando el micrófono. Creo que está rozando un poco. ¿Ah, sí? Siga modulando, por favor. Habla. Entonces, Cuente hasta 20. vamos a testar 1, 2, 3. Eso. Después vamos a tomar un cafecillo. Estamos a 40 segundos, señores. por favor. Hola. Bien. Mona, ¿me regala la hora apenas entremos?
Ok. Silencio, por favor. Vamos. 5 de la tarde, 29 minutos. Regresamos al auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones en la ciudad de Cartagena de Indias. Estamos, lo decía nuestro anfitrión, el presidente de la ANDI, que estamos en el 11º Encuentro Iberoamericano Empresarial dentro de la Cumbre Iberoamericana que comienza en pocas horas. Ya arrancó aquí con este encuentro empresarial. Habíamos hablado antes de la pausa, hablábamos de reglamentaciones, hablábamos de retos, hablábamos de experiencias. Señor James Scriven, hablemos un poco a propósito de experiencias y de lo que va a hacer la corporación, lo que ha podido trabajar usted en África y Asia, y eso cómo se podía aplicar a una región tan distinta en muchas cosas, pero también tan parecida como América Latina. Sí, yo creo que el mundo tiene mucho para aprender de Latinoamérica, pero en particular hay ciertas soluciones que están viniendo de Asia, en particular de India y de África, que tienen mucho que ver con utilizar soluciones tecnológicas para problemas de desarrollo. Mucho de los desafíos que está afrontando un continente como África tiene que ver, por ejemplo, cómo saltaron de no tener teléfonos a telefonía móvil y no pasaron por la telefonía fija. Se saltaron una etapa. Una etapa, una generación directamente. Y eso le está dando soluciones increíbles para el lado de inclusión financiera, medios telefónicos, telefonía móvil, soluciones de agricultura, cuando viene análisis satelital de los problemas en las regiones, en los terrenos. Así que yo creo que en esa área nosotros aprendimos muchísimo a trabajar con otros organismos multilaterales que están aprendiendo y traer esa tecnología a Latinoamérica. ¿Cómo se compagina un tema de pobreza extrema con un tema de inversión y futuro? Y se lo pregunto, porque un continente con esos contrastes tan enormes que también se ven aquí en América Latina. Es muy difícil prever el futuro, en particular si estamos metidos en lo que se llama la cuarta revolución industrial. Mis hijos mellizos acaban de entrar en la universidad y probablemente cuando ellos se gradúen hay un estudio que dice que el 80% de los empleos a los que ellos van a aplicar todavía no existen. Entonces uno no puede prever cómo las soluciones de los trabajos van a existir en el futuro. Y yo creo que en particular el área tecnológica y los avances tecnológicos que están saliendo de Latinoamérica pueden ser gran solución a esos problemas. Sí, señor Martínez, lo que sí se puede prever en materia de expectativas y perspectivas es el tema de las energías renovables. En el grupo que usted representa, Iberdrola, ¿cómo se trabaja y qué ven hacia el futuro en América Latina? Una región además muy pegada a otro tipo de energía, que además genera problemas locales, problemas sociales y hasta problemas políticos. Bueno, nosotros en Iberdrola llevamos más de 15 años apostando de forma muy decidida por las energías renovables. No es de ahora. Nosotros somos líderes en energía limpia, tenemos 26.000 megavatios renovables y emitimos aproximadamente el 44% menos emisiones que el resto de empresas, con lo cual la energía renovable para nosotros está dentro del ADN de la empresa. Sin embargo, la energía renovable, que es fundamental, es necesaria como una parte de la ecuación, no es suficiente. Tenemos que mirar el sector, como te decía antes, como un todo, planificar para adelante. Cada vez más los clientes son más activos, los clientes quieren saber más de la energía y la digitalización se está metiendo al sector también de una forma muy importante, que va de la mano, porque las energías renovables son interrumpibles, no siempre son continuas y necesitas adaptar el resto de infraestructura eléctrica para poder, digamos, manejar todas esas energías renovables y acercárselas a los clientes. Ahí hay una gran industria del tema de digitalización, de automatización, de todo lo que son redes de distribución. Yo creo, en particular en el tema renovable, que la América Latina tiene una oportunidad enorme con el tema de la energía eléctrica. Primero, tiene unas necesidades de cubrir la demanda de forma muy importante en la región. Y luego tiene unos recursos eólicos, solares, hídricos muy relevantes. Con lo cual, América Latina puede hacer del sector eléctrico, en particular, una gran solución, cara a lo que puede venir para el futuro, vuelvo a decir, de la Cumbre de París,
y además puede ser una fuente muy importante de negocio, de desarrollo de empresa, de tejido industrial. Nosotros el año pasado, en compra simplemente alrededor de la actividad, ha sido una actividad de 4.000 millones de euros, hemos estado con 5.000 empresas de Brasil y de México, con lo cual energías renovables sí, yo creo que sí, además están siendo cada vez más competitivas, pero también hay que ver el sector en su conjunto, digitalizar el resto de la distribución, de la transmisión y el almacenamiento, que también viene de forma muy importante, que puede llegar a ser soluciones también particulares para apoyar a las renovables. Sí, y tal vez, señor Bruce, sobre esa perspectiva y con base en lo que hablábamos hace un instante, tal vez uno de los grandes golpes que ha sufrido Colombia en los últimos años ha sido precisamente que dependíamos mucho de esas energías no renovables, del tema del petróleo, y hoy nos tienen esto, pensando en una reforma tributaria estructural y en una cantidad de problemas muy grandes, obviamente que no son solo de Colombia, el tema de los precios del petróleo que se desmoronaron, el tema de todo ese desorden en torno al tema del negocio del petróleo y esos recursos. ¿Cómo hacer para cambiar el chip de las empresas y de la economía de un país como Colombia para que no dependa de esas energías no renovables? Fíjese que son dos cosas. Enfermedad holandesa, que llaman algunos. Claro, enfermedad holandesa, pero son dos cosas. Una cosa es, ¿qué tanto de la economía colombiana dependía, por ejemplo, de las exportaciones de hidrocarburos y carbón? Mucho. ¿Cierto? Una pregunta. Y la otra, la matriz de producción energética del país, ¿cómo debe ser? ¿Y cuál es la matriz óptima? Y si me parece, le voy a decir las dos cosas. Usted sabe, nosotros vivimos un proceso de enfermedad holandesa muy fuerte. Colombia efectivamente tenía una economía que no era suficientemente diversificada, los precios del petróleo subieron, producimos y vendimos una cantidad mayor de barriles de petróleo, eso hizo que la tasa de cambio bajara, perdimos competitividad, se afectó el resto de la industria. Esa es la fórmula, digamos, como típica de una enfermedad holandesa. Colombia tiene que prepararse para ello porque puede ser que suban los precios del petróleo en algún instante, tenemos que estar listos y tenemos que diversificar muy fuertemente nuestro aparato productivo y estar listos para cuando eso suceda, inclusive en términos regulatorios, habría que crear unos fondos y unas cosas. Y luego el otro tema es el tema de la matriz energética nuestra. La matriz energética nuestra es una matriz muy sana, porque entre otras cosas produce una muy buena parte de la energía con energía hídrica, y lo sabemos, y usted lo sabe mejor que nadie. Eso es bueno porque además, pues por supuesto, no emitimos tanto CO2, no tenemos y no dependemos, digamos, efectivamente de los precios del petróleo. Sin embargo, Pero dependemos de, por ejemplo, del clima. Mire lo que pasó este año, que casi tenemos un apagón por cuenta de la sequía. Pero fíjese, lo más curioso de todo lo que sucedió este año era que nosotros teníamos la energía térmica para generar. No Una era, alternativa. La teníamos y está ahí, digamos. Ahora que lo que pasó es que la regulación no permitió que funcionara bien el aparato, que efectivamente no saliera a buenos precios, que efectivamente las plantas no salieran despachadas. Es una discusión distinta. Colombia tiene que pensar un poco en su regulación. Tenemos que ampliar adicionalmente la capacidad de producción energética. Tenemos que saber que estamos listos para ese desarrollo. Tenemos que tener lista la energía para dentro de 3, para dentro de 4 y para dentro de 5 años. Ahí hay una gran cantidad de oportunidades. Además, en todo tipo de generación, tenemos que pensar temas como si vamos a ser capaces o no de montar nuevas hidroeléctricas. Fíjese los temas sociales, cómo han de alguna forma... No, pues, los fallos del reciente fallo de la Corte en Colombia, la Corte Constitucional, que autoriza las famosas consultas de las comunidades para hacer esos proyectos. Bueno, y eso no está mal. El problema es que las consultas están siendo mal utilizadas y eso definitivamente tenemos que reglamentarlo y tiene que funcionar un poco mejor. Colombia tiene un potencial energético único, también tenemos energía eólica, tenemos capacidades solares muy fuertes, pero sobre todo tenemos que tomar la decisión muy pronto de expandir el parque generador y de hacerlo bien, de hacerlo eficientemente, competitivamente, con buenas reglas. Y ahí tenemos y esto le quiero decir, este es uno de esos temas que también es muy común a los otros países de América Latina. En el campo de la infraestructura, señor Graña, no solamente en Perú, sino en los países donde están ustedes, el tema de la innovación, aquí es energías renovables versus no renovables y ese reto. En el campo de la infraestructura, ¿qué retos hay para innovar y generar no solamente nuevas líneas de negocios, y ya hablamos un poco del tema, sino para generar bienestar, para entrar un poco en ese asunto que es tan importante? Bueno, hay muchos, pero saliéndonos de la energía, digamos, ¿no? Aparte de lo que se ha mencionado de la energía, las grandes partes de infraestructura son, por ejemplo, el transporte. El transporte ya no es hablar únicamente de la construcción de la carretera, sino hablar de las últimas tecnologías de manejo de tráfico, de manejo de ciudades y de manejo en el agua potable, por ejemplo. Es un caso parecido a la energía,
pero más dramático. Las empresas de distribución de agua generalmente son empresas muy locales, son estatales, muy ineficientes, facturan el 50% del agua que producen. Todo lo que hay que hacer ahí, lo que puede ayudar la tecnología con la telemedida y ese tipo de nuevas tecnologías es fundamental. Sí. En la agenda que tienen los empresarios hoy, señor, ¿qué tienen ustedes para analizar como variables de innovación que puedan permitir hacer ese tipo de cálculos a la hora de pensar en nuevas inversiones? Sí, con certeza. Tenemos en todos los campos empresariales situaciones disruptivas. En la parte de energía están habiendo soluciones locales con microgeneradores de energía y también buscar eficacia energética en pequeñas regiones. Lo otro es, como Bruce muy bien dice, lo equilibrio entre las diferentes fuentes y la distribución. Porque si nos pensarmos una América Latina sin fronteras, también conectando ella de energía, ¿por qué cuando tiene en Ushuaia mucho viento y acá no tiene? ¿Por qué no te puedes transportar esto? ¿Cuántas de nuestras energías, sistemas energéticos están de facto interligados? Y si tú oyes un mapa de la América Latina, tú vas a ver que tiene más conexión de lo que imaginábamos, mas no estamos interligados, por ejemplo, de Alaska hasta Ushuaia. Esto es un cambio completamente distinto en lo pensar. En la Europa tú puedes comprar en Italia energía de Polonia o de otros países porque lo transporte hay una regulación. Mas tiene que haber la condición física de haber esta oferta. Y aquí lo que Marcel estaba comentando, claramente que tú tienes la posibilidad en la agua, la misma cosa, eficacia de lo uso y reuso de agua, hay innovaciones increíbles creciendo que dan al business case una completa diferente noción de lo que hoy. Entonces, inversiones que antes eran solamente públicas, de repente pueden se tornar privadas o mixtas. Que era un poco lo que el señor Scriven decía de esa coincidencia entre los sectores públicos y privados. Tal vez en este sector es donde se evidencia más un ejemplo de éxito. Muchísimo, y ayudando a algunos de los conceptos que se estaban hablando recién. Dentro del grupo BID hay distintas funciones o distintos grupos. Un grupo muy importante es el grupo que se llama FOMIN, que es un grupo que es un laboratorio de innovación, donde utilizamos fondos para poder invertir en proyectos que todavía no tienen la escalabilidad o la certeza de concluirse. Y ahí es donde invertimos bastante para proyectos. Y después nosotros dentro de la corporación escalamos esos proyectos y llegamos. En áreas en particular donde mucha tecnología se está probando, que es el área de cambio climático, financiamiento de cambio climático, ahí es donde varios gobiernos nos han aportado fondos para poder trabajar en actos concesionales para poder financiar dichos proyectos. Sí, son las 5:44 de la tarde. Ricardo Espina, de Blue Radio. Armando Martínez hablaba ahora sobre energías renovables y el doctor McMaster también hablaba de que en Colombia pues tenemos un potencial muy grande en energía eólica y también en energía solar, pero somos todavía muy incipientes. Empresas Públicas de Medellín tiene un proyecto en La Guajira con energía eólica y el Centro de las Gaviotas en los Llanos Orientales con el gran Paolo Lugari, que es un científico maravilloso, tiene algo de energía solar, pero no es masivo. ¿De qué manera realmente Colombia, que tiene un potencial como estos, puede llegar a tener allí efectivamente una alternativa de energía y no solamente como algo que sea minoritario o marginal? Bueno, yo no conozco en concreto el caso de Colombia, pero sí te podría volver a traer a colación el caso de México. En México acaban de hacer una subasta de energía solar que además ha sido única porque México va a desarrollar la energía solar sin subvenciones. Yo creo que es un tema realmente un resultado excelente de una política que llevan años haciendo, donde el Estado no va a tener que pagar una subvención a una tecnología que en teoría, y gracias a Dios, yo creo que tiene mucho futuro, está ya aprobada.
Entonces, como decía antes, lo que necesitas en el sector no es improvisar, no puedes empezar a hacer desarrollos aislados. Tienes que tener a alguien que tenga una visión estratégica de lo que es el sector y dónde le quieres llevar. Y tienen que convivir todas las energías, el biogás, la hidroeléctrica, la térmica y también las energías renovables. Cuando tengas un marco ya que esté claro, yo creo que estos mecanismos de subastas que se están poniendo ahora mismo, lo está haciendo Chile, lo está haciendo México, se ha demostrado que tú subastando, primero atraes muchísima inversión extranjera. Han estado, bueno, yo creo que han cuadruplicado el volumen de energía solar que necesitaban y con las mejores empresas del mundo y a unos precios realmente competitivos. Entonces, vuelvo a decir, ya está aprobado, no hay que hacer nada más. Simplemente es tener una visión clara de hacia dónde quieres llevar el sector, y intentar no utilizar un sistema de subvenciones que para el Estado muchas veces es muy... o le cargas al cliente o al final te cargas fiscalmente de una carga que no puedes llevar. Muy bien, 5 de la tarde, 44 minutos, vamos a hacer una nueva pausa. Señores, en instantes hablamos ya para el cierre, el tiempo pasó volando, del entorno complejo por demás a nivel internacional y cómo aplica para las perspectivas de negocios en América Latina. Ya regresamos aquí en este conversatorio en el marco de la Cumbre Empresarial Iberoamericana. Hubo un problema el año pasado con la recaba las térmicas. Claro, no, es que en la regulación Vale, Mona. condujo a que no había forma de prenderlas. Precio. Porque además marginaban carísimo. Y terminaban subiendo más todo el sistema. Además hubo un accidente también en una planta, pero es otra historia. Ok. Mona, ¿me regala de nuevo la hora? Sí. Ok. Y cuando estén faltando 5 minutos, ok, para poder hacer para que redondee cada uno. Nos quedan más o menos unos 12 minutos para dar tiempo en televisión es Es mucho. Para una televisión es mucho. mucho. Claro. ¿5:46, Mona? Sí. Ok. $20 segundos al aire. 47, ¿no? Cinco de la tarde, 47 minutos, Iberoamérica, un camino por redescubrir los retos de la inversión y el comercio. Estamos ya en el cierre de este conversatorio aquí en la ciudad de Cartagena y hablábamos ya para terminar de un tema que tal vez con Ricardo lo mencionábamos, y es el entorno tan complejo, por decirlo menos, que hay en este momento a nivel internacional. Y menciono, arranco con el señor Graña, con algunos temas. Escoja usted. La menor demanda de China, el Brexit que usted mencionó y las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué expectativas abren para lo que viene ya, lo que es el año entrante, en materia de perspectivas de negocios para hombres como ustedes que están haciendo inversiones en América Latina? Yo creo que lo que da la impresión que viene es que esta apertura del comercio mundial, que venía cada año creciendo, se va a frenar. ¿Por qué? Porque ya el discurso de Trump, por ejemplo, es antitratados de libre comercio. Y aunque probablemente Hillary Clinton sí ya los hubiera firmado, ya tuvo que decir que no para no quedarse atrás en la campaña. Eso, que viene un frenazo, viene. Pero la situación hoy, independiente de esto, es que
ya nuestros países entraron a unos tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Europa o con China, que son países que han desarrollado su infraestructura muy adelante de lo que estamos nosotros. Lo que viene para nosotros es que para poder competir con ellos tenemos una demanda y una obligación de desarrollar infraestructura enorme para poder ser competitivos. Si bien nos hemos puesto a la par en cuanto a comercio, no nos hemos puesto a la par en cuanto a infraestructura. Y esa demanda de infraestructura es productividad, además es imposible financiarla desde los estados sola, va a requerir del sector privado, y no solo va a requerir del sector privado por el problema financiero, sino por eficiencia. El sector privado le saca más productividad a esa inversión que se haga en infraestructura que la que podría lograrse si es que el Estado es solo, como por ejemplo mencionamos el caso del agua potable o la energía. El señor Escribe levantó la mano para hablar del mismo tema, esas perspectivas y ese panorama tan complejo que se viene a nivel mundial. Sí, quería unir un comentario sobre cómo pasamos de comerciar con el mundo contra la necesidad de inversión en el lado de infraestructura. Acabo de hablar de China. En Tanshan hospedó el último congreso latinoamericano-chino de Latinoamérica, el Caribe y China, donde se habló muchísimo, hace 2 semanas se habló muchísimo de la relación entre China y Latinoamérica. Lo que es muy interesante, que fue siempre una relación de muchos años de comercio, cómo la economía china está cambiando para ser mucho más de consumo de lo que era antes, esa capacidad de inversión que están teniendo, están buscando lugares en el mundo para invertir, con lo cual ahora esa capacidad exportable de inversión tecnológica en áreas de infraestructura en particular, están buscando lugares del mundo y estamos viendo que la relación entre China y Latinoamérica pasa de ser de comercio a inversión. Señor Ploger, esa misma perspectiva, la menor demanda china, el cambio mejor de lo que hacen los chinos, lo que viene en Estados Unidos y el Brexit, ¿cómo lo ven los empresarios agrupados en la entidad que usted representa? La América Latina es mucho más solución de la agenda futura do que parte de su problema. ¿Por qué? Porque si tú pegas los megatrends en la seguridad alimentaria, seguridad energética, cambio climático, la inserción social y otros más, la América Latina es parte de la solución global y no parte del problema. Esto es muy importante para nosotros sabermos nuestro valor, porque en la Europa, Estados Unidos y Japón hay una sociedad en envejecimiento y hay una tendencia de optar por cosas más conservadoras. En nuestro continente ainda tenemos un bonus demográfico y las sociedades quieren cosas nuevas, innovadoras. Estamos en esta situación un privilegio también de mudar las cosas que queremos. Siendo solución en una agenda internacional y los otros que tienen un tema complejo y problemático, nuestro ambiente no va a se tornar mejor. Los cambios van a ser mucho más incisivos para nosotros. Esto es un efecto negativo, pero si investimos en nuestros países para abastecer la propia región y exportarnos, teniendo la competencia de exportación, tenemos la posibilidad de cambiar también en función de los exchange rates los cambios que van mudando muy fuertemente. Entonces, mi palabra final a este punto es: América Latina es solución, mucho más solución do que problema, si nos unimos más. En el tema energético, señor Martínez, ahí la perspectiva, ¿cuál es? Bueno, el tema energético tiene problemas globales que la solución mejor sería aproximarse de un punto de vista global, con lo cual cuando el mundo se va haciendo cada vez más chiquito y se va dividiendo en regiones y cada vez más pequeño, pues es más difícil que un problema que es de todos se pueda resolver. Entonces, pues ahora tenemos concretamente con el tema del cambio climático y qué tenemos que aportar la economía en el futuro, porque tenemos un problema muy serio. El año pasado se tomó un compromiso de que no subiera más que 2 grados en el año 2050 y tenemos que cumplirlo porque hay muchas generaciones después que pueden sufrir las consecuencias. Veremos a ver, ahora está la cumbre de Marrakech, la COP22, que empieza dentro de 2 semanas, y ver si las naciones
a pesar de todas las tendencias de proteccionismo que hay, se siguen poniendo de acuerdo y seamos generosos para que los problemas globales los solucionemos de forma global. Ricardo, la pregunta de cierre para nuestro anfitrión. Yo quiero hacer una pregunta al doctor McMaster, y si hubiese algún segundo más para los demás panelistas, yo sé que el tiempo es muy corto, pero la coyuntura hoy nos dice que Venezuela tiene una crisis muy seria y eso indudablemente va a tocar la economía de todos los países cercanos. ¿Cómo nos puede afectar y cuál es la salida a una situación como la que hoy está viviendo nuestro vecino Venezuela? Sí, Ricardo, yo diría dos cosas. Yo diría que el efecto sobre la región se ha visto, digamos, a lo largo de los 10 últimos años. Usted sabe, un país como Colombia le vendía 6.000 millones de dólares a Venezuela, exportábamos 6.000 millones de dólares a Venezuela y hoy prácticamente no exportamos nada. Era muy importante, era el segundo socio comercial de un país, para un país como Colombia. Ese efecto, digamos, ya se ha visto. Lo que es muy importante sí es, y así lo dijo de alguna forma la reunión que tuvimos nosotros con las otras asociaciones empresariales del CEIP, que además sesionó estos 2 últimos días, lo que sí es muy importante es la preocupación que en general tenemos alrededor del tema institucional en Venezuela. De hecho, hicimos un llamado, nosotros sacamos una declaración, los otros presidentes, mis compañeros, con la OIE también, una declaración en donde estamos pidiendo a los otros jefes de Estado, a los jefes de Estado aquí presentes, que se pronuncien alrededor de algunos temas que son, en nuestra opinión, suficientemente graves, temas como la democracia, la institucionalidad, la libre empresa, el derecho al trabajo, son para nosotros de la mayor importancia y sentimos desde el sector privado, y así fue, ese fue un poco el ambiente en la reunión, que hay que, de alguna forma, como todos, solidarizarnos con el pueblo venezolano, solidarizarnos con el aparato productivo venezolano, con el empresariado, con la sociedad en Venezuela y buscar que ojalá efectivamente se puedan restablecer todo el funcionamiento normal de las instituciones, de la democracia y por supuesto del mercado. Sí, nos quedan unos instantes muy cortos. Quisiera de cada uno 20 segundos, y excúseme la premura, pero así es el tiempo en televisión, con una sola palabra, el tema de la paz en Colombia. Señor Martínez. Bueno, la paz es una palabra redonda por sí sola y todos estamos a favor de que esté en Colombia, esté en Latinoamérica y que reine en el mundo, ¿no? Con lo cual, pues no hay más que decir que todos estamos detrás de ello. Señor Escriben, como factor de inversión, la paz en Colombia. Es un factor determinante. Uno de los grandes temas que ven la gente para poder invertir, los inversores extranjeros, es la seguridad social, la paz social. Y creo que es fundamental para el progreso del país. Señor Plogger, la paz como un factor determinante de negocios. Y hablamos, por supuesto, de la paz en Colombia. La paz en la Colombia es un hecho muy importante para Colombia, mas mucho más importante como señal para la América Latina y para el mundo. Tenemos áreas en el mundo que están se deflagrando. Colombia es un ejemplo de cómo se puede hacer. Continúe así para ganar la paz. Y en materia de perspectivas de inversión, señor Graña, ese proceso de paz en Colombia, ¿cómo lo ven ustedes? Todos estamos esperando que lo antes posible se resuelva el tema de la paz en Colombia. Y un tema final, el tema de la educación, que nos quedó faltando, y es el tema sobre todo para un programa entero, el tema de la educación en nuestra región. Señor Escriben, la educación y la inversión. Es fundamental para el crecimiento del ser humano, para el crecimiento de cualquier población, es inversiones en educación, tanto pública como privada. Y ahí es donde estamos para ayudar. Nosotros tenemos un grupo muy fuerte en lo que es infraestructura social, que es educación y sanidad. El profesional que necesitan, señor Martínez, y hablo de la región, de América Latina. Bueno, yo creo que América Latina tiene además una ventaja enorme respecto a otras regiones, por ejemplo Europa, que es la media. Tiene una media de edad que es un tesoro y lo tiene que aprovechar. Yo creo que la educación es uno de los vectores más importantes que debería tener esta región para llegar a ser un referente mundial. Yo creo que el tema de la educación es clave ahora mismo para que cambien estructuras sociales, políticas, todo. Es clave que se dediquen recursos a eso. ¿Qué profesional buscan hoy las empresas en el mundo y en el caso de ustedes en América Latina? Un profesional, un joven que sea flexible, que sea interesado y que tenga iniciativas. Y el recado que yo doy hoy a los jóvenes, nunca paren de estudiar, porque en 20 años tú tendrás una otra profesión que está siendo creada ahora. Y en el caso de la infraestructura ni se diga, señor Graña. Sí, por supuesto, el tema
tema de la preparación de los jóvenes, sobre todo los jóvenes ingenieros y los jóvenes técnicos, es fundamental para nuestro caso. Creo que por suerte ahora la tecnología permite capacitación a distancia que va a resolver muchos de los problemas, va a acercar la posibilidad de que se resuelvan esos problemas. Señor McMaster, le quedan unos instantes para que hable de educación. Sí, yo diría que de alguna forma ha sido un lugar común hablar de educación durante los últimos 20 años en América Latina. Quizá nos falta un poquito pasar de ese lugar común a verdaderamente la acción. Realmente América Latina tiene que poner la educación mucho más arriba en sus prioridades. Tenemos que ser capaces de tener mejores instituciones, mayor inversión, ser más innovadores. Tenemos que verdaderamente entender que en una muy buena parte del rezago que hemos tenido nosotros con respecto al resto del planeta ha estado en que nosotros no hemos sido capaces realmente de poner la educación en el lugar que merece. Muy bien, señor McMaster, como siempre usted muy amable por ser el anfitrión de este encuentro y este conversatorio con Caracol Televisión. No, Juan Roberto, a usted por tenernos y además por ser tan movido y tan interesante en sus preguntas y en su moderación. A ustedes muchísimas gracias por haber participado, a los asistentes a este encuentro empresarial muchas gracias y a ustedes los televidentes en Colombia y en todo el mundo muchas gracias por haber atendido esta invitación como siempre aquí de Caracol Televisión. Buena tarde.